se dejan, se distinguen, se identifican lo que son. Por eso digo yo, hermano, nosotros pues no le demos lo que nos sobra al Señor, hermano. Siempre nosotros le damos al Señor lo que nos sobra de tiempo. Estamos hablando de tiempo, ¿ves? Si tengo tiempo, voy. Si no, no. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Las calles están limpias. En la mañana estuvimos orando aquí. Las calles están limpias, los parqueos están todos sucios. Pero gracias a Dios, hermano, que el Señor pues nos trajo con bien. Y nos tiene aquí. Y gracias a Dios por cada uno de vosotros que se hizo presente aquí, que decidió llegar a la casa del Señor. Y yo no me mido, hermano, para dar un servicio al Señor de alabanza por la cantidad de hermanos. Es testigo de eso. Hemos habido 7 aquí en la pandemia. Y con 7 hemos hecho un culto completo. Nada de cortarle el tiempo al Señor. Siempre nos hemos dejado guiar por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Amén. Así que en la mañana, cuando el Señor me dio ese versículo que leímos en la mañana acá, ¿cuántos se acuerdan? Amén. ¿Cuál era la cita? ¿Proverbios qué? 8:17. Él me lo dio el Señor, eso vino a mi mente cuando venía llegando por la 22, aquí por la Morria, en la mañana. Y cuando yo me iba ministrando bastante, hermanos, cerca de ese versículo. Qué importante saber que dice Dios que Él ama a los que le aman, ¿verdad? Y el Señor me iba ministrando y dije, yo voy a predicar. Pero aunque me pareció un mensaje muy bonito, pero el Señor me dio otra cosa. Gloria a Dios. Entonces, lo dejamos para después. Porque el Señor me ministraba, hermano, que cuando tú amas a Dios, tú amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece. Y cuando tú amas a Dios y cuando tú amas lo que Dios ama, Dios ama lo que tú amas también. Como que es un juego de palabras, ¿no? Y eso me ministraba el Señor, que eso abarca mucho, hermano. ¿Qué es lo que yo amo? Incluyendo la familia, los hijos. Por cuanto yo amo a Dios y Dios me ama a mí, y yo amo a mis seres queridos, entonces Dios los ama también a ellos. Porque yo amo a Dios y amo lo que Dios ama, ¿no? Y también tiene que haber un amor para las almas. Y me iba ministrando bastante, Señor. Pero le digo que por poco predicamos ahora. Quizás después. Pero mediten la palabra, hermano. Ahora le voy a hablar de una guerra. De una lucha. Y le voy a invitar que vaya a Gálatas. Capítulo 5. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Amén. Cinco 16, hermano. Gálatas 5, 16. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Y la palabra la leemos como está escrito: dando gloria al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la letra dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a ver. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar en palabras de oración, hermanos. Buen Dios y Padre, en esta hora, Señor, continuamos dándote gloria. Damos gracias, amado Dios, por habernos reunido una vez más aquí, Señor, en este lugar. Gracias por mis hermanos que se han hecho presentes, Señor. Padre amado, sabemos que el tiempo afuera no está bueno, pero aquí adentro está muy delicioso, Señor. Y te damos gracias por tu presencia, Señor, porque tú nos has visitado una vez más. Saca, tarraba aquí, amando, Joba, Sahalaya. Señor, como tú nos dijiste que tú tienes una puerta abierta ya para este lugar, Señor, en el cielo, Padre. Y lo creemos, Señor. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y por eso nos gozamos, Señor. En este momento, Padre, te hemos adorado con libertad. Y lo hemos hecho guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Y sé que tú has hecho cosas, tú has ministrado en este lugar. Y gracias por ello, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor. Ahora, eterno Dios, pues, ha llegado un momento en el cual pues, tú nos vas a hablar, nos continuarás hablando a través de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que como siempre, Señor, seas tú trayendo el consejo de tu palabra a nuestras vidas, tomando control y autoridad en este púlpito, Señor, en este altar, en esta hora, Señor. Y que toda palabra que salga por mis labios sea la palabra precisa que tu Espíritu Santo ponga en mis labios, Señor. Padre, aniquila, Padre Santo, todo pensamiento carnal percibido en mi mente carnal, Señor. Quítalo, Padre Santo. Y que tu Espíritu Santo tome el control también de mi mente, Padre. Que este pueblo quiere escuchar tu palabra, Señor. Por eso ha venido, Señor. Amén. Están aquí, Señor, amado, porque han anhelado llegar a tu casa y lo han hecho, Señor, aún con las inclemencias del tiempo, Padre, porque hay un pueblo que tiene hambre y sed de justicia, Señor amado. Y te doy gracias por ello, Padre Santo, porque tú pones el querer como el hacer. Ahora, Señor, glorifícate una vez más en medio nuestro. Que nosotros nos encargamos de darte a ti toda gloria, porque solo tú te la mereces. Lo hemos entendido y lo hemos comprendido, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea. Precioso Dios, le hemos puesto por tema la guerra entre la carne y el espíritu. Hermanos, el apóstol Pablo, quien escribió esta epístola a los Gálatas, y también ha quedado escrita en la palabra del Señor para nosotros, hermanos, para dejarnos saber que el cristiano tiene que entender y comprender, hermano, que dentro de nosotros día a día se libra una batalla feroz. Una batalla feroz que es tan peligrosa, hermano, tan tremenda, que es de vida o muerte. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando venimos a Cristo recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza divina, y es donde viene el Espíritu Santo a tomar parte y a formar parte de nuestra vida, y es entonces donde comienza esa guerra espiritual terrible dentro de nosotros mismos. Imagínese usted, hermano, dos enemigos viviendo en una casa. ¡Ja! Son enemigos a muerte, pero están ahí.
¿Y cuándo esa guerra comienza? Cuando usted viene y nace de nuevo. Esta lucha que está hablando de la carne y el espíritu comienza desde el día que usted abre su corazón a Cristo y le invita a venir a su vida. Desde el día que usted lo hace Señor y Salvador de su vida, desde ese mismo momento empieza ese conflicto interno dentro de nosotros. Hermano, y es importantísimo que lo conozcamos, que lo sepamos. Y es el problema que hay en la iglesia. Que la iglesia cree que ser cristiano es solamente hacer una confesión de fe y ya. Hay muchos descarriados allá afuera que todavía siguen diciendo que son cristianos, pero ya no viven de acuerdo a las normas establecidas por la palabra de Dios. Pero si usted les pregunta, son cristianos, porque hicieron confesión de una vez, años atrás quizás. Pero ellos se hacen llamar cristianos. Aún los católicos se hacen llamar cristianos. Y esta lucha, hermano, comienza desde el mismísimo día, desde que aceptamos a Cristo, desde que nacemos de nuevo. Y yo me hacía la pregunta, ¿y por qué el Señor no eliminó de una vez y para siempre de nosotros la naturaleza pecaminosa que recibimos por medio de nuestros antepasados? La palabra del Señor dice que cuando nacemos con una herencia pecaminosa. Venimos con la mancha del pecado. Venimos con la naturaleza caída, adámica. Desde que nacemos, hermanos, ya venimos separados de Dios. Desde que un niño nace, y ese niño ya viene marcado, que viene separado de Dios. Porque viene con una naturaleza pecaminosa. Trae los genes del pecado desde que nace. Entonces usted me dirá, ¿y un niño se muere? ¿Se pierde? No. No se pierde. Porque un niño, hasta que él tenga conciencia, es que Dios empieza a tratar con esa persona. Mientras el niño no tenga conciencia ni sepa diferenciar entre el bien y el mal, es una criatura que está en su inocencia. Por eso Jesús dijo, dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Todo niño que muere pequeño, hermano, va directo al cielo. Es del Señor. Pero una vez que este niño empieza a desarrollarse y empieza a tener conocimiento y empieza a discernir entre el bien y el mal, desde ese momento se le abre un expediente ahí arriba también. Y es por eso la importancia de parte del Señor para nosotros que instruyamos a los niños en el camino, que les enseñemos. Miren, hermano, aquí está Jeffrey. Jeffrey un día pasó aquí a decir todo un salmo. Yo sé que él se sabe toditos los libros de la Biblia, los pasó a decir una vez aquí. ¿Cuántos se saben los libros de la Biblia? Los que estamos aquí. Y lo digo en orden. No me lo digan. Ya lo puse a pensar. Pero los niños, hermanos, son como una esponja que absorben todo. Pero mientras un niño no sepa discernir entre el bien y el mal, hermanos, ese niño no tiene problemas delante de Dios. Ahora, los que están afuera en el mundo, ¿tienen esta batalla entre la carne y el espíritu? No. Porque ellos siguen bajo el poder de la naturaleza pecaminosa. Ellos viven alejados de Dios. Y Satanás, hermano, es astuto. Satanás es padre de mentira y de engaño. Satanás sabe que por naturaleza el hombre es un adorador. Porque fue creado así. El hombre tiene que adorar algo. Si dice que es ateo, aunque sea él mismo, se adora a sí mismo.
Nosotros, el mundo adora a mucha gente, muchos ídolos. Los artistas, los deportistas y tantos ídolos que hay en el mundo. Y el mundo los adora, los alaba. Y Satanás vino y para poder desviar al hombre y hacerlo sentir bien, le inventó todas las religiones habidas y por haber. Y lo lleva a adorar, bueno, a servirle a cuánta religión hay en el mundo. ¿Pero será esa la solución para el hombre? No. El hombre sigue adorando muchos seres a los cuales les han inculcado sus antepasados. Es una ventaja que Satanás ha tomado, ha usado para desviar al hombre de la búsqueda de Dios. Porque él sabe que el hombre, Dios lo hizo como un adorador. Para eso lo creó. Y el ser humano es el único ser creado que tiene la capacidad y la oportunidad de poder comunicarse con su Creador directamente. Satanás lo sabe. Y es allí donde entran los conflictos de las religiones. ¿Cuánta gente, hermano, tiene tantas religiones en el mundo? ¿Pero por qué no cambian? Porque ninguna religión tiene el poder para cambiar al hombre. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y al griego y después a todos nosotros. El único que tiene poder de cambiar al hombre, el corazón del hombre, es Dios. Y la forma que Dios ha dado para poder cambiar al hombre es, tras que vino Jesucristo, pero nos dejó ¿qué? El evangelio. El evangelio. Hay poder en el evangelio. Amén. Y ahí es donde empezamos a ver, hermanos, que esta carta fue escrita para creyentes, para que nosotros entendamos que hay una lucha feroz dentro de nosotros que se pelea día a día entre la carne y el espíritu. El espíritu y la carne están diametralmente opuestos. Uno quiere ir para allá, el otro para acá. Y la batalla está dentro de nosotros, en nuestra alma. Es el alma. Y dice, el uno al otro, como se evidencia por sus obras y frutos. Las obras y los frutos dan la evidencia de quién nos está guiando a nosotros. Y las nombra, ya las vamos a leer. Las obras de la carne. El resultado es un fiero e incesante conflicto dentro de los cristianos. Usted sabe, es fácil identificar quién es guiado por el Espíritu y quién es guiado por la carne. Mire, hermano, venir a orar en la mañana a la carne no le gusta, le incomoda. Se resiente. Pero Dios me mostraba, a mí me revelaba y me decía y me ministraba que aún la carne, oiga bien, es bendecida cuando es guiada por el Espíritu. Aún la carne que no quiere nada con Dios recibe bendición cuando se deja guiar por el Espíritu. Porque ¿a dónde llega la aflicción? ¿Al espíritu o al alma o a la carne? A la carne. La naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Dice este conflicto fiero dentro de los cristianos, en el que no pueden vencer confiados a sus propias fuerzas. Esta batalla no se puede ganar, hermano, con nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no le complazcan los deseos a la carne. O sea, la carne quiere,
Pero el Espíritu también quiere. Como decía mi hermano Héctor el otro día, ¿a quién yo alimento más? ¿A quién fortalezco más? ¿A quién usted está alimentando más? ¿A quién yo estoy alimentando más? ¿Por qué la iglesia está como está? Porque no está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia hoy por cualquier achaque? Mire hermano, no va a la iglesia. No busca al Señor. ¿Por qué? Porque la carne lo tiene sometido al Espíritu. No está siendo guiado por el Espíritu. Pero cuando un cristiano está guiado por el Espíritu Santo, hermano, viene un despertar. Viene un anhelo. Viene un deseo de conocer a su Creador. Viene un deseo de tener una relación íntima, personal con su Dios día a día. Se desespera por hablar con su papá. Le hace falta venir a la casa de Dios, adorar a Dios. Cuando se pierde un culto lo siente. Pero cuando la carne tiene control, usted puede perderse 2 cultos, 3 cultos, y es más, le puede decir, estuvo muy bonito, y dice, no creo. Mentiras. ¿Por qué? ¿Qué? Una mente carnal, hermano. La Biblia habla de los carnales también. Habla de la mente carnal y de la mente espiritual. Y el apóstol Pablo da una advertencia, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí hay un choque. Y como decía yo, qué terrible será, ¿no? Con un vecino que usted tenga, que tenga una enemistad, hermano. Ha de ser feo vivir con un enemigo al lado. Y que le hace todo tipo de maldades a la gente. ¿Ah? Imagínese usted hoy vivir en una casa. Pero la Biblia dice que no somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y donde vive Cristo, ¿sabe qué? No puede vivir Satanás. Satanás con Cristo no pueden estar juntos. Bien está Satanás o está Cristo. ¿Quién vive en tu casa? No me lo diga. ¿Quién controla nuestra vida? ¿Quién domina? ¿El espíritu o la carne? Y eso es lo que no entienden muchos cristianos, hermano. Y por eso no saben pelear la batalla de la fe. En Romanos 6:6, el apóstol también escribió esa epístola, debería de leerla, hermano. Esa epístola es tremenda, la de Romanos. Mire lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted lee el contexto, va a hablar del bautismo. Pero el bautismo viene, hermano, a consecuencia de que usted ha entregado su vida a Cristo. Y es un mandamiento del Señor, después de creer, bautizarse. Mucha gente, hermano, no quiere bautizarse porque se bautizó en la católica. Mi pregunta es, ¿se dio cuenta cuando lo bautizaron? Porque lo bautizaron cuando tenía 2 años, 1 año, días. Y dice, yo no me bautizo ya, yo fui bautizado. ¿Se dio cuenta? ¿Entendía que era el bautismo? La Biblia dice, hermano, que primero hay que creer, hay que arrepentirse y creer, y después hay que bautizarse. Entonces los bautismos de los niños no son aprobados por la palabra del Señor. Entonces aquí dice el apóstol en el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Está hablando de que no le demos la libertad a la carne. El pecado pues es controlado, la carne es controlada, el pecado es carne. Que no le demos oportunidad,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, el Señor nos llamó ¿a qué? A santidad, a santificación. Por eso el Señor dijo en 1 de Pedro 1:15, sé santo porque yo soy santo. El Señor demanda santidad. Por eso dice aquí que no prestemos, hermano, que no reine pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cuántos tienen vida? Amén. ¿Cuándo recibió vida? Cuando venimos a Cristo. Él nos dio vida, estábamos muertos en delitos y pecado. Hoy dice Dios, como yo te di vida, tú tienes que presentarte a mí también, vivo, como decía Romanos 12. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Le servimos a un Dios vivo, por lo tanto Él quiere gente viva. Los muertos no pueden adorarle. Los muertos no se pueden gozar, hermano. Por eso usted puede traer a una persona que no conoce de Cristo y para él le parece todo esto locura lo que hacemos nosotros. No lo entienden. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Hasta que vengan a Cristo, Cristo les dé vida, entonces van a empezar a entender. Ahora mismo ellos son controlados por la carne. Ellos no tienen la batalla que usted y yo tenemos. ¿Cuál es esa batalla? Bueno, Satanás sabe cómo éramos nosotros antes. Satanás sabe qué nos gustaba. Satanás siempre va a estar tentándonos. Satanás siempre nos va a estar dando ofertas. Satanás siempre va a estar ahí, hermano, para observarnos cómo está nuestro caminar. Y cuando él lo ve que empieza como medio a caminar, ahora es el momento, dice, ahora es de atacarlo. Pero mientras usted lo vea firme, que usted está pendiente para el culto, aunque hay oración, voy a la oración, que y Satanás escuche que usted anda oyendo alabanza, que oye un mensaje, que su vocabulario, él escucha las palabras que usted expresa. Con este no, dice, sigue para otro, ve para tal lugar. Ya cuando ven a aquel que ya empieza ahí a caminar medio, a este sí, ahora es el punto. Y ya Satanás, desde que te ve caminando medio chueco, ya sabe cuál ha sido tu debilidad, qué es lo que te ha llevado a caminar medio chueco. Entonces ahora hay que atacar. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay que ignorar las maquinaciones de Satanás, hermano. Porque nosotros mismos le proveemos información a él para que él nos destruya a nosotros. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, hermano. ¿Y sabe qué es lo que significa la gracia? ¿Sabe qué es estar bajo la gracia? Tener el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza, nos fortalece, nos ayuda. En nuestras debilidades es el Espíritu Santo. Aun cuando usted no quiere orar, aun cuando usted no sabe ni cómo orar, dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles dentro de usted, intercediendo a Dios del cielo por nosotros. El Espíritu que ha puesto en nosotros nos cela a nosotros. Él nos cela. ¿Por qué nos cela? Porque nos ama. Porque nos ama, porque somos especiales para Él. Dice, nuestro viejo hombre es nuestra vida antes de conversión, antes de nacer de nuevo. Ese es el viejo hombre que fue crucificado una vez que nosotros venimos a Cristo, creímos, aceptamos y nos bautizamos. Cuando nacimos de nuevo, lo que éramos antes
de ser cristianos bajo el dominio irrestricto de la carne. ¿Cómo vive la gente allá afuera? ¿Qué hace la gente sin Cristo allá afuera? ¿Cómo vive? Es esclavo del pecado, aunque ellos no lo creen, aunque ellos creen que son libres, pero no, nadie es libre, hermano, allá afuera. Son esclavos del pecado, aunque no lo entiendan ni lo reconozcan. Todas las personas que están afuera sin Cristo son esclavos del pecado. El que no es esclavo del pecado, de los vicios, de tantas cosas que el mundo ofrece. Pero hay una esclavitud. Y de allá fuimos nosotros libertados. Y ahora tenemos dominio propio. Ahora podemos decidir por nuestra propia voluntad qué hacer. Ahora podemos decidir si nos dejamos guiar siempre por la carne o por el Espíritu. Pero ahora conocemos al Señor. Y nosotros hoy podemos pelear la batalla de la fe. Con los consejos de la palabra y con la búsqueda del Señor constante. Bajo el dominio restricto de la carne, el cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos gobernaba antes de que viniéramos a Cristo. Pero entonces dígame usted, ¿por qué la gente a veces se va y no se puede levantar en el Evangelio? Pueden pasar algunos, deben de haber algunas causas, hermano. Algunas tiene que ser que quizás no hay un arrepentimiento, no fue un arrepentimiento genuino. Y vienen a la iglesia porque les gusta, ¿no? ¿Cuánta gente habrá luchando en su interior con algo? Hermano, no me lo diga, usted sabe la lucha que usted enfrenta diariamente. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia, a nivel mundial, en la iglesia de Cristo? ¿Cuántas personas habrán así? Habremos, todos nosotros tenemos lucha, hermano, todos los días. ¿Y esta lucha cuándo va a acabar, pastor? Hasta que Cristo venga, hasta que nos vayamos. Es una lucha que jamás va a terminar. Hasta que Cristo venga a recoger su iglesia. O sea, que es por eso que es necesario, hermano, mantener la carne bajo el dominio y el poder del Espíritu Santo. Porque la carne nos va a llevar a muerte. Nos va a matar. Si le damos oportunidad, la carne no juega. A la carne no le interesa, sabe que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Por eso la carne no puede sujetarse al Espíritu, dice. No puede. Pero hay que someterla, aunque no quiera. O sea, esto es una imposición. No hay que decirle carnitas, por favor. Carnita, ven, hoy vamos para allá, el Espíritu, y mañana te acompaño por allá. No. Esa carne está viva, está adormecida, hermano. ¿Ah? Siente, el apóstol Pablo pudo discernir eso. Él mismo en Romanos 7:21 dice el apóstol hablando de su experiencia: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire, hermano, si hay un enemigo más peligroso que el creyente tiene, somos nosotros mismos. No es el diablo. El diablo ya fue vencido. Somos nosotros mismos. ¿Por qué, pastor? Vamos a llegar por qué. Vamos a llegar más adelante. ¿Por qué? El apóstol dice: hay una ley que se revela dentro de mí. El apóstol no lo había entendido, pero después le fue revelado. ¿Por qué? El apóstol quería hacer el bien y no lo podía hacer. Y decía: hay esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre espiritual que nació cuando usted vino a Cristo. Ese se deleita en la ley de Dios. ¿En cuál es la ley de Dios? Sus mandamientos, su palabra, su presencia.
Esa es la ley de Dios. Me deleito, Dios, me gusta. Porque hay gente que se siente bien en la iglesia y le gusta. Pero cuando sale, ve que otra ley se le manifiesta afuera. Porque aquí se hace bien cristiano y levanta manos y cierra ojos y hasta lágrimas salen. Porque se deleita en la ley de Dios, pero cuando sale afuera, le sale la leona o el león que tiene dentro. Con 10 días de comer carne, con ganas de devorar, a devorar lo que sale, lo que le sale ese oso que tiene 6 meses de estar ahí en la cueva, y usted sale, ¿sabe? Cuando los osos salen bien flacos y arrasan con lo que hay. Hermano, es más peligroso que eso, lo que nosotros cargamos dentro de nosotros mismos.